La reforma agraria mexicana. La situación en México en 1910 era muy desfavorable para los campesinos, ya que la mayoría de estos habían sido despojados de sus tierras. Por consecuencia, el territorio mexicano se encontraba dominado por haciendas, grandes terrenos que pertenecían a un solo dueño. El hacendado era quien contrataba a los campesinos desposeídos, dándoles un trabajo mal remunerado con el cual no les alcanzaba para subsistir y solo generaba deudas con el patrón. Y, bueno, de no poder ser pagadas en vida por el trabajador, serían heredadas a los hijos, y hasta que no se pagaran, se seguirían heredando. En el estado de Morelos, el 62% de la superficie total y de casi toda la tierra de cultivo era propiedad solamente de 30 hacendados. El 15 de diciembre de 1911, el Diario del Hogar dio a conocer el plan escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Este manifiesto fue el documento base para la orientación de una profunda transformación agraria, que tuvo lugar en Morelos y en las zonas con influencias zapatistas. El plan de Ayala no tenía un carácter más que agrícola. Lo que lo hacía tan novedoso y diferente es que en él se planteaba que la revolución de 1910 tuvo un origen agrario. Dicho plan, en ciertos puntos, llegaba a ser extremista, por lo que el gobierno no lo veía de buena manera. No se creía que las tierras pudieran ser devueltas en su totalidad sin pagar por ellas, o sin tomarlas por la fuerza como se había hecho con anterioridad. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura, y se desarrolló durante una guerra civil. El plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La importancia de esta ley radica en el hecho de que definió las pautas para la redistribución de la tierra en México y creó la figura del ejido como una forma de responder a las principales demandas sociales de la Revolución Mexicana. La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico. La Constitución de 1917, en su artículo 27, incluyó el reparto de tierras. Con el objetivo de redistribuir tierras y acabar con los latifundios, la reforma agraria comenzó en 1915 y continuó a lo largo del siglo XX, teniendo como puntos clave la Ley Agraria de 1915 y la Constitución de 1917. La reforma buscaba dotar de tierras a los campesinos y comunidades indígenas, cambiando, pues, la estructura de propiedad agraria en el país. La reforma agraria mexicana fue una de las medidas principales de la Revolución Mexicana, que buscaba transformar el Estado postcolonial. Entre los objetivos principales estaban redistribuir la tierra, eliminar los latifundios y las haciendas, establecer condiciones justas de trabajo para el campesinado, favorecer la circulación de la tenencia de la tierra y formar un mercado de tierras. Los mecanismos para implementar la reforma incluyeron la creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y la creación del ejido, que es una demarcación de tierras indivisibles y de propiedad colectiva. También se prohibió el latifundio y se promovió la enajenación de las tierras excedentes por parte del propietario o la autoridad. La Ley Agraria de 1915, emitida por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, definía las pautas para la redistribución de la tierra y creó la figura del ejido. Parte de su espíritu incidió en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Además, la Ley Agraria reglamenta el artículo 27 constitucional y fomenta, de hecho, el desarrollo integral del sector rural en México. La reforma agraria se desarrolló como un proceso de formación de minifundios cuya producción era insuficiente para satisfacer plenamente las necesidades de las familias campesinas. Los campesinos que luchaban por la obtención de tierras
pedían tierras de cultivo y buscaban conseguir la seguridad alimentaria y la autonomía mediante el consumo directo de alimentos básicos de producción propia. En el primer periodo de la reforma agraria, que se extiende de 1920 a 1934, las tierras repartidas fueron un complemento del salario de los trabajadores rurales, un pegujal que debía proporcionar una base alimentaria, una vivienda y otros bienes para mejorar los ingresos que se obtuvieran de las haciendas y propiedades agroexportadoras, que, en ese momento, eran el sector más dinámico de la economía mexicana. El reparto de las tierras se entendió entonces como un acto de justicia que elevaba el bienestar de los campesinos, pero su importancia para el desarrollo económico nacional no se tomó en consideración. Sin embargo, estas medidas de dotación nunca se cumplieron. Hasta 1992, las resoluciones presidenciales reflejan la clasificación de las tierras en el momento en que fueron emitidas. El sujeto legal y social del reparto de las tierras era elegido, una sociedad o corporación civil que podía transmitir a sus integrantes unos derechos individuales precarios. Correspondía a la Asamblea Ejidal tomar las decisiones fundamentales, pero dicha asamblea solo podía reunirse luego de haber sido convocada por las dependencias agrarias del gobierno y debía ser validada por la presencia de funcionarios públicos. Cuando ocurría una privación de derechos agrarios, correspondía a la Autoridad Agraria Federal asignar tales derechos a otro solicitante de tierras. Durante el largo periodo que se extiende de 1911 a 1992, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México, y a cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3,1 millones de jefes de familia, aunque según el último censo agropecuario de 1991, se consideraron como ejidatarios y comuneros 3,5 millones de los individuos encuestados. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70% de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Los efectos de la reforma. Desde 1992, el índice de crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza. Las exportaciones agropecuarias han crecido aceleradamente aprovechando las ventajas proporcionadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La producción nacional de cereales y plantas oleaginosas no ha descendido, aunque su estructura se ha modificado a causa del abandono de los cultivos no competitivos. El capital privado externo, o de otros sectores, no se ha invertido en gran escala en la producción agropecuaria debido a la falta de incentivos, y los porcentajes de ganancia no han resultado atractivos. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano. Dicho reparto sigue siendo prerrogativa del Estado si se concibe la reforma agraria como un concepto más amplio que la mera distribución de la propiedad. La transmisión de los derechos ejidales, no siempre registrada a pesar de su carácter legal, parece haber aumentado ligeramente. En una situación de mayor seguridad, ha habido señales de un modesto proceso de capitalización que los propietarios rurales sociales o privados han llevado a cabo con sus propios ahorros. Desde 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, o PROCEDE, ha expedido a los ejidos y a cada uno de los parceleros unos certificados que son conformes a los requisitos de calidad jurídica y cartográfica. Hasta el año 2000, el programa había logrado la certificación de casi el 80% de los ejidos del país, pero a nivel regional, los progresos seguían siendo desiguales. El Registro Agrario Nacional, otra institución creada por la reforma, ha conseguido apoyar con firmeza el mercado de tierras. Sin embargo, los registros públicos estatales de la propiedad rústica privada han sido menos eficaces que los registros de la propiedad social federal, y no han podido dar fiabilidad a sus escrituras. La falta de financiamiento ha sido uno de los problemas que ha entorpecido la formación de un mercado de tierras.
El sistema financiero bancario privado no ha operado en el campo, y el sistema financiero bancario público ha sido desmantelado con objeto de su ulterior reorganización. El financiamiento, una de las condiciones de una reforma rural de gran alcance, ha estado ausente del proceso reformista. El reparto agrario en México, en 1913, Lucio Blanco lleva a cabo el primer reparto de tierras, concretamente en la hacienda Los Borregos. En 1915, Venustiano Carranza promulga la Ley Agraria, que sienta las bases legales para la reforma agraria. En 1934, se crea el Departamento Agrario, con la responsabilidad de llevar el Registro Agrario Nacional, y en 1991, la reforma agraria finaliza con la enmienda del artículo 27 de la Constitución, legalizando la venta de tierras ejidales. Suscríbete a Vindex.